El conflicto entre Israel y Palestina en 10 minutos. Durante 11 noches interminables, el cielo tanto sobre Israel como sobre Palestina centelleaba en medio de la oscuridad. La tierra que yace bajo ese firmamento está exhausta de arder, de desgarrarse con el estruendo de las bombas y de teñirse de sangre. A pesar de un aparente respiro de paz tras los trágicos eventos de mayo de 2021, que se cobraron la vida de 250 personas, persiste la incertidumbre sobre cuánto durará. Han transcurrido numerosos años en los que esta tierra ha presenciado impotente el sufrimiento de miles y miles de familias destrozadas por la muerte, una muerte infligida por conflictos territoriales derivados de cuestiones religiosas, provocando crisis humanitarias desgarradoras. Pero antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mostrar tu apoyo. El conflicto entre Israel y Palestina. Bienvenido, comencemos con el video. Este conflicto tiene como protagonistas al Estado de Israel, de mayoría judía, y Palestina, cuya población es mayoritariamente musulmana. El objeto de su disputa es la tierra prometida del antiguo pueblo hebreo y la tierra santa para la tradición islámica. Para comprender plenamente este conflicto, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo XIX, un poco después. A finales de ese siglo, en los cafés europeos surgieron diversos movimientos nacionalistas y uno de ellos fue el sionismo, impulsado por la comunidad judía. El sionismo no se basaba únicamente en motivos religiosos, ya que los judíos también anhelaban un territorio propio. Los estudiosos del tema exploraron diversas opciones para emigrar y finalmente eligieron Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano predominantemente musulmán. En 1882 comenzó la primera oleada de inmigración judía conocida como la Primera Aliyá. En 1904 se produjo la Segunda Aliyá, impulsada en parte por el crecimiento antisemitismo. 10 años después estalló la Primera Guerra Mundial, lo que resultó en el colapso del Imperio Otomano. Antes de que la guerra concluyera en 1917, el Reino Unido emitió la Declaración Balfour, un documento que oficialmente apoyaba el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Sin embargo, la declaración también enfatizaba la importancia de respetar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que habitaban Palestina. En la primera mitad del siglo XX, la población judía en Palestina pasó del 8% en 1918 al 28% en 1936, lo que desencadenó tensiones palpables entre las comunidades judías y musulmanas. Estas tensiones alcanzaron su punto álgido en 1929 con la trágica masacre de Hebrón, en la que un grupo de palestinos asesinó a judíos en esa ciudad cercana a Jerusalén. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la población judía en Palestina llegó a igualar en número a la población árabe y los conflictos se intensificaron. Las autoridades británicas intentaron tomar el control de la situación deteniendo la migración judía y desmantelando organizaciones terroristas en un esfuerzo que se denominó Operación Ágata. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes y la organización paramilitar sionista perpetró el atentado en el Hotel Rey David en Jerusalén para presionar al Reino Unido. Finalmente, los británicos abandonaron Palestina en 1947. En ese momento, la recién formada ONU, Organización de Naciones Unidas, intervino y propuso la creación de 2 estados independientes, uno para Israel y otro para Palestina, con Jerusalén como ciudad internacional. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó oficialmente su estado con David Ben-Gurion como primer ministro. Esta declaración provocó una intervención de la Liga Árabe, compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Transjordania en apoyo a Palestina. Tras un año de conflictos, Israel ganó la guerra, ampliando sus territorios y ocupando la parte occidental de Jerusalén. Este conflicto resultó en la expulsión de aproximadamente 750.000 palestinos de sus tierras, un éxodo conocido como Nakba
o catástrofe. De manera similar, los judíos que vivían en las zonas árabes también tuvieron que abandonar sus hogares. El conflicto no se resolvió en ese momento y en 1956 Egipto nacionalizó el Canal de Suez y bloqueó los estrechos de Tirán, impidiendo el acceso al puerto israelí y la introducción de armas para la guerrilla palestina. Israel, en una operación conjunta con Francia y el Reino Unido, invadió la península del Sinaí, pero la ONU intervino nuevamente y obligó a Israel a retirarse, prometiendo la reapertura del Canal de Suez. La tensión en Oriente Medio siguió aumentando y en 1967 Egipto adoptó una serie de acciones que llevaron a la Guerra de los 6 días. Estas acciones incluyeron la presión en la frontera con Israel, la militarización de Gaza, un pacto de alianza con Siria y Jordania y nuevamente el cierre de los estrechos de Tirán. En respuesta, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque preventivo contra las bases aéreas egipcias, lo que desencadenó la Guerra de los 6 días. Como resultado de esta guerra, Israel expandió sus territorios, adquiriendo la Franja de Gaza, la península del Sinaí de Egipto, Cisjordania de Jordania y los Altos del Golán en Siria. Estas pérdidas llevaron a la Alianza Árabe, encabezada por Egipto y Siria, a emprender nuevamente una guerra en 1973 conocida como la Guerra de Yom Kippur, con el objetivo de recuperar la península del Sinaí y los Altos del Golán. Aunque la guerra duró 20 días y nuevamente Israel salió victorioso, las condiciones de paz resultantes marcaron un punto de inflexión en el conflicto. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte detalles de un nuevo video. En 1978, los acuerdos del Camp David se convirtieron en un hito importante en la búsqueda de una solución al conflicto entre Israel y Palestina, con la mediación de Estados Unidos. Sin embargo, estos acuerdos dejaron pendiente la cuestión de la soberanía sobre Gaza y Cisjordania, lo que llevó a continuas negociaciones. Mientras tanto, en los territorios palestinos, las capacidades económicas, políticas y sociales de sus ciudadanos se vieron restringidas, lo que generó un creciente descontento y un aumento de la violencia a lo largo de los años 80. En 1982 se desencadenó la Guerra del Líbano, con Israel invadiendo el sur de este país para contener las actividades de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Había sido creada en 1964 y a partir de 1974 fue reconocida como la representante del pueblo palestino. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, las tensiones continuaron acumulándose y estallaron en 1987, cuando 4 trabajadores palestinos murieron tras ser embestidos por un camión militar israelí en un campo de refugiados. Este hecho marcó el comienzo de la primera Intifada, un movimiento popular destinado a recuperar la libertad de Palestina. Finalmente, en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo entre el gobierno de Israel y la OLP. En estos acuerdos, la OLP renunció a la lucha armada y se reconoció al Estado de Israel. A su vez, Israel aceptó a la OLP como el representante del pueblo palestino. Se estableció la Autoridad Nacional Palestina, que otorgó a los palestinos el derecho del autogobierno en Gaza y Cisjordania. Los disturbios del año 2021 tuvieron su génesis en un video viral que mostraba a 2 palestinos agrediendo a un judío ortodoxo. A partir de este punto se desencadenaron una serie de marchas lideradas por radicales israelíes que demandaban la expulsión de ciudadanos palestinos. El Día de Jerusalén, una fecha de gran significado para los israelíes, se vio empañado por enfrentamientos con manifestantes palestinos que lanzaron piedras. La policía israelí respondió con fuerza, hiriendo a más de 300 palestinos. Afortunadamente, el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel logró interceptar muchos de estos proyectiles. La confrontación se prolongó durante 11 días, con un saldo trágico de 232 palestinos y 2 israelíes fallecidos. A pesar de la gran pérdida de vidas, tanto israelíes como palestinos han afirmado la victoria en este conflicto. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas videos como este. Hasta la próxima entrega.